Buen día, queridos hermanos. Me da mucho gusto saludarles y volvernos a encontrar en este espacio que le hemos llamado Siguiendo a Jesús en el Evangelio de Marcos. El día de hoy veremos un pasaje donde una mujer gentil tiene un encuentro con Jesús y que en su Biblia aparece titulado como la mujer o la fe de la mujer sirofenicia, que está en el capítulo 7, versículos del 24 al 30. Así que vamos a leer primeramente la palabra para luego ir viendo algunos detalles que sin duda alguna nos van a dejar grandes lecciones en esta mañana de día lunes. Así que si tiene Biblia por ahí, ábrala en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, y leemos del versículo 24 al 30 de la siguiente manera. Dice así, hablando de Jesús: levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Hasta ahí la cita bíblica. Bien, esta porción del texto comienza diciendo: levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Después de una fuerte controversia con los fariseos y los escribas, Jesús sale de Galilea y se va más allá de las fronteras, a tierras gentiles en la región de Tiro y de Sidón, en Fenicia, un país que ocupaba el litoral mediterráneo entre los montes del Líbano y el mar. En las semanas siguientes vemos que el Señor pasó bastante tiempo fuera del territorio de Israel. Primero en Fenicia, ¿verdad? En el versículo 24, capítulo 7, ubicamos al Señor en Fenicia. Luego va a Decápolis, en el versículo 31, siempre en el capítulo 7. Y finalmente en Cesarea de Filipo, lo ubicamos ahí en el capítulo 8, en el versículo 27. Así que vemos al Señor Jesús fuera de Israel. Este periodo resultó en un ministerio muy fructífero entre sus discípulos, que llegaron a reconocerle como el Cristo. Más adelante lo veremos en el capítulo 8, versículo 29. Quizás hay que poner atención, porque esto es lo más importante de todo esto. A pesar del ministerio del Señor con el encuentro con la gente y sanando, aquí esto tenía un propósito. A partir de este momento, el Señor toma el camino que
que le llevaría hasta Jerusalén y obviamente hasta la cruz. Entonces, ¿por qué creemos que Jesús fue a la región de Tiro y de Sidón? Pues de su visita a aquellos lugares, Marcos, el evangelista, solo recoge la curación de la hija endemoniada de esa mujer sirofenicia. Y aunque seguramente el Señor tuvo más oportunidades de mostrar su misericordia y de enseñar, parece que el propósito principal del evangelista es mostrarnos el interés del Señor por atender con calma a la formación de sus discípulos y tener un tiempo de descanso con ellos. Quiero darle un dato. Se dicen por ahí los estudiosos, ¿verdad?, de estos temas, dicen que el Señor Jesús pasó más del 80% de su tiempo, de su vida ministerial, la pasó más con sus discípulos. Es interesante, porque Él le dedica más del 80% del tiempo ministerial a sus discípulos. Este dato debemos de considerarlo. Otro detalle es que el clima de oposición que se respiraba en Galilea contra Jesús era evidente. Hacía tiempo que los líderes religiosos lo habían marcado como pecador y habían decidido destruirlo porque quebrantaba sus tradiciones y no se sujetaba a la autoridad de ellos. Tal vez en medio de estas circunstancias, salir del país era una decisión acertada que evitaría un desenlace precipitado. Antes de que sus discípulos hubieran logrado entender quién era realmente Jesús y el significado del Señor en la cruz. Viendo el contexto anterior, notemos que Jesús se fue a Tiro y a Sidón inmediatamente después de haber estado enseñando acerca de la limpieza de todos los alimentos. Ustedes lo recordarán. Esta distinción entre alimentos limpios e inmundos era una de las razones fundamentales que impedían el trato entre judíos y gentiles. Cuando Dios hizo estas prohibiciones en la ley, tenía como propósito separar a Israel de las naciones paganas que estaban a su alrededor. Y sin duda la prohibición de comer ciertos alimentos dificultaría notablemente el trato social entre los pueblos. Por lo tanto, cuando en el pasaje anterior Jesús enseñó que todos los alimentos eran limpios, estaba eliminando también las barreras entre judíos y gentiles. Por supuesto, como vimos el lunes pasado, esto no era algo que iba a ocurrir inmediatamente, sino que tendría que esperar a que Cristo realizara la obra en la cruz y fuera anunciado el evangelio a los judíos, y más tarde, ante el reiterado rechazo de los judíos a su Mesías, entonces sí el evangelio sería llevado a los gentiles. Esto tiene lugar por primera vez en la casa de Cornelio y lo podemos encontrar en el libro de Hechos, en el capítulo 10. Y curiosamente, Dios tuvo que repetir a Pedro ciertas verdades que ya se desprendían claramente de estos pasajes que estudiamos. Que Dios había limpiado todos los alimentos y que por lo tanto también podía entrar en la casa de un extranjero. Entonces podemos decir que otro de los propósitos de Jesús al ir a esa región era el de ilustrar, fíjese bien, ilustrar de forma práctica las implicaciones de lo que acababa de decir.
preparando a sus discípulos para su ministerio futuro en relación con los gentiles. Aunque esto no solo podía comenzar de una vez con los judíos, una vez que los judíos se hubieran saciado. Lo que parecía que ya estaba empezando a ocurrir tal como lo manifestaba el creciente rechazo de Jesús. Eso podíamos decir que ya estaban saciados. Entonces, una mujer, dice, cuya hija tenía un espíritu inmundo, le rogaba. Marcos se ocupa de poner esa palabra, le rogaba. Nos dice Marcos que el Señor intentaba pasar desapercibido en aquella región. La razón para que el Señor no quisiera que se supiera de que estaba ahí, tendría que ver seguramente con su propósito de descansar e instruir a sus discípulos lejos del agobio constante de las multitudes. Pero también porque, como más adelante va a señalar, no había llegado todavía el tiempo de abrir plenamente la puerta a los gentiles, en tanto que los judíos no se hubieran saciado. Sin embargo, todos los esfuerzos por esconderse o por evadir resultaron inútiles, porque su notoriedad y popularidad se había extendido también en este territorio pagano, digamos. Y una mujer escucha de su presencia y va hasta donde él estaba. Sobre esta mujer no sabemos casi nada, porque como ya nos tiene acostumbrados el evangelista Marcos, él lo omite cualquier detalle que no tenga relevancia para el objetivo que él persigue. Sin embargo, sí nos dice que era una mujer griega y sirofenicia de nación, es decir, que era fenicia y que hablaba griego. Por lo tanto, desde el punto de vista judío, era una mujer pagana y, tal como lo describe Mateo, una mujer cananea. En un pasaje paralelo, en el Mateo 15, 22, dice que era una mujer cananea. Y dice el texto, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Otro detalle que Marcos nos proporciona es que tenía una hija endemoniada. Ella vino a Jesús pidiéndole ayuda porque lo que más amaba en ese mundo estaba bajo el control del diablo. Observemos también que la mujer no estaba rogando por sí misma, sino que para conseguir una bendición a favor de su hija, ella clamaba, dándonos, hermanos, un buen ejemplo a nosotros. Que esa debe ser una obra de intercesión que los padres debemos de llevar a cabo por nuestros hijos. Y claro que lo hacemos, pero muchas veces la agarramos suave. Aquí hay otro detalle también, la insistencia y constancia de sus ruegos. Según Mateo, ella seguía a Jesús y a sus discípulos dando voces. En el pasaje paralelo de Mateo 15, o sea, gritando pues, lo que llega a ser del desagrado de los discípulos. Así lo escribe Mateo, y Mateo estaba allí, ¿verdad? Mateo era de los que iban con Jesús. Pero esta insistencia no surge únicamente por el dolor y la ansiedad que sentía por el estado de su hija, sino que también manifestaba una fe sólida en el Señor Jesús. Y por supuesto, una intercesión tan ferviente que no había de quedar sin contestación. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos. Tenemos a una mujer cananea rogando a Jesús por la liberación de su hija. ¿Qué haría el Señor? ¿Qué hace el Señor? Cualquier judío conocía la historia de Israel y los problemas que los cananeos les habían causado desde los tiempos de Josué. La ley judía separaba a los judíos de los gentiles. En el mismo templo se levantaba un gran muro para evitar que los gentiles entraran en los atrios de los judíos.
Jesús derribaría esta pared de separación intermedia y eliminaría la distancia espiritual que había entre judíos y gentiles. Pablo dijo años después que por medio de su obra en la cruz, Cristo había conseguido precisamente eso. Efesios 2, versículos 11 al 22. Ahora vemos que en su trato con esta mujer cananea, anticipa el deseo del corazón del Señor de bendecir a los gentiles también con el evangelio y recogerlos en un solo redil junto con los judíos. Juan 10:16. Nunca fue el deseo de Dios que sus bendiciones quedaran limitadas solamente a los judíos. Notemos cómo Jesús dejó entreabierta la puerta cuando le dijo a la mujer: deja que se sacien los hijos. Pero aunque Jesús era el Salvador universal, esta salvación debía producirse sobre la base de un orden riguroso. Los judíos primero y después los gentiles. Pablo trata este tema con los romanos. La prioridad que concernía a Israel en el plan universal de salvación cuando les dice al judío primeramente y también al griego. Y Cristo en su ministerio terrenal se limitó principalmente a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Romanos 15:8. Y lo mismo mandó a sus discípulos cuando los envió a predicar. En Mateo 10, versículos 5 y 6. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo 10. Cuando consideramos estos principios establecidos en la palabra, podemos entender la respuesta del Señor a la mujer, que si bien parecía un tanto dura, ¿verdad?, definía correctamente la posición de los gentiles frente al reino de Dios antes de la cruz. Pablo se los explica también a los efesios. Los gentiles, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios capítulo 2, 12 y 13. Y dice, continúa el texto, dice: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Hermanos, a simple vista la respuesta del Señor parece descorazonadora. Jesús usa una ilustración para explicar la situación a la mujer. Los hijos, en referencia a los israelitas, eran los que estaban sentados a la mesa y tenían el privilegio de disfrutar el ministerio terrenal del Señor Jesús. Los perrillos eran, por lo tanto, los gentiles, quienes aún no habían sido admitidos en el festín, en la fiesta, en la comida. Por lo tanto, Jesús se estaba refiriendo a la hijita de esta mujer como un perrillo. A nosotros nos suena algo ofensivo, aunque es cierto que los judíos se referían despectivamente a los gentiles como perros. Pero Jesús usa un diminutivo así, perrillos, seguramente en el sentido cariñoso. Y así lo debió entender la mujer, porque no solo se sintió ofendida, sino desechada por eso, por la forma en que Jesús lo dice. Pero aún así la mujer encuentra fuerzas para seguir su petición.
La mujer entendió y aceptó sin quejas ni disputas la posición de precedencia que el pueblo judío tenía frente a los pactos y promesas de Dios. Así que en lugar de enojarse por las palabras de Jesús, ve en ellas una puerta abierta para volver a presentar la petición a favor de su hija. En cualquier caso, no deja de asombrarnos que esta mujer suplicaba por unas migajas de pan, mientras que los judíos rechazaban el verdadero pan que había descendido del cielo. En este punto, hermanos, podemos preguntarnos por qué el Señor mostró una aparente falta de disposición para atender a esta mujer inmediatamente. Porque es evidente que en esta ocasión Jesús se hizo rogar mucho más que en el resto de casos, en otros casos donde las personas necesitadas venían a Él en busca de ayuda. Lo que podemos apreciar es que este fue el medio en el que el Señor recalca la fe de esta mujer gentil, que contrasta fuertemente con la maldad de los judíos, que a pesar de la luz que tenían, seguían siendo duros y rebeldes. Pero no solo hablaba de los judíos rebeldes, sino también de los propios discípulos. Notemos que el Señor sigue usando el pan en sus ilustraciones, y en esta ocasión una mujer pagana logra entender que las migajas de ese pan pueden satisfacer plenamente todas sus necesidades espirituales. Por el contraste, los discípulos, después de haber presenciado cómo el Señor multiplicaba unos panes para dar de comer a una gran multitud, todavía no lograban entender el significado de este milagro porque sus corazones estaban endurecidos. Interesante porque en este evangelio es casi un dictado de Pedro a Marcos, y Pedro estaba entre ellos cuando sucedió esto. Por lo tanto, en medio de todo este ambiente, podemos apreciar la fe de la mujer como una auténtica joya, una joya casi única. ¿Qué lección nos da esta mujer? El concepto tan elevado que esta mujer tenía de la provisión de la gracia del Señor. Nos deja admirados, hermanos. Por la narración de Mateo sabemos que el Señor quedó maravillado ante este caso. Le dice: oh mujer, grande es tu fe. Y es que ella había captado correctamente el corazón de Dios. Por lo que Jesús le responde de esta manera: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. El pasaje nos ha mostrado que los gentiles también tenían grandes necesidades espirituales y que desde lo profundo de sus corazones clamaban a Dios. Por lo tanto, aunque Cristo se dirigía plenamente a los judíos, de ninguna manera les estaba ofreciendo exclusividad. Fue la fe de esta mujer la que logró eliminar todas las barreras para llegar al corazón del Señor. Este es un claro ejemplo del hecho de que ninguna alma hambrienta y humilde que se acerca a la mesa abundante del Señor quedará sin saciarse. Pero es necesaria la fe. El Señor sanó a la niña a distancia por medio de su palabra. Esto sirvió para que la mujer mostrara nuevamente la calidad de su fe, con una plena confianza en la palabra del Señor. Regresó a su casa y por supuesto que su fe no fue defraudada, sino que cuando llegó comprobó que efectivamente una migaja de la mesa del Señor había sido suficiente para su gran necesidad. ¡Qué tremenda palabra! Yo anhelo que usted y yo podamos seguir viviendo, alimentándonos de la palabra, confiando en el Señor y
cantando victoria ante las dificultades. Que el Señor le bendiga, que tenga una muy buena semana.